Se escucha recontra bajito, profe. Muy bajito. Muy bajito. Ay, qué problema, porque si conecto el otro es el que me saca de la videoconferencia. Hagamos la prueba. Si me quedo afuera, es que conecté el otro micrófono. Esperen. Igual a ustedes no los saca, pero les aviso. ¡Oh, santos manglares! No me desconectó. ¿Me oyen mejor? Sí, profe. Sí, profe. Ahora está mejor. Buenísimo. Bueno, a ver. Entonces, este es el que tiene cámara. Yo hoy veía hablar al gabinete de gobierno desde el patio de la casa de gobierno y me daba frío de solo mirarlos, porque hacen todo a la intemperie, muy buena ventilación, ¿no? Digamos como que en cuestiones de protocolo con COVID está todo genial, pero yo estoy en mi casa adentro emponchada, entonces no logro imaginarme cómo estaría de emponchada en un lugar así. Soy muy friolenta. Bueno, gente, ¿cómo les ha estado yendo? Cuando vieron el video, porque vieron que la semana pasada no alcanzamos a ver todo lo que era de la semana. Entonces yo les subí un videíto en donde estaba explicado lo que faltaba, pero a modo de acompañamiento. Si ustedes leyendo lo habían entendido, mejor. De eso que tuvieron que ver solitos, ¿hay alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, de todo lo que es la geometría del paralelepípedo. Cómo encontrar el vector altura con la proyección, que proyectamos en la dirección del producto vectorial de dos vectores con los que definimos la base, que el módulo de ese producto vectorial nos informa el área del paralelogramo que forman, es decir, que podemos encontrar el área de la base con la longitud o módulo de un producto vectorial. Y por último, que podemos encontrar también el volumen haciendo producto vectorial punto el tercer vector, ¿sí? Es decir, que con tres aristas distintas de un paralelepípedo podemos obtener, con todo lo que aprendimos de vectores, muchísima información de la geometría de un paralelepípedo. El paralelepípedo más frecuente es el cubo, pero en el cubo las tres aristas son iguales. Esto no ocurre en todos los paralelepípedos. Las tres aristas forman ángulos de 90 grados. Esto no ocurre en todos los paralelepípedos. Entonces, lo que nosotros estudiamos es más abarcativo, ¿sí? Porque podemos estudiar cualquier paralelepípedo, inclusive el cubo. Pero hay consideraciones que son útiles para el cubo, pero no son aplicables a todos los otros paralelepípedos. Hoy lo que vamos a ver es, nos toca empezar con el tema de rectas en el plano. Lo que yo les quería decir era que si podemos adelantar en clases cuando nos encontramos esos tiempitos que tenemos así presenciales, esto no va a cambiar el cronograma, ¿sí? Pero cuando ustedes lean van a tener algo charlado conmigo, ¿sí? En caso de que podamos. Porque de esta manera lo que vamos a hacer es ir cubriendo los espacios que vamos a tomar con evaluaciones, que ahora van a ser cada vez más. Así que sin cambiar el cronograma, solamente charlamos en clase alguna cuestión, si podemos, si hacemos a tiempo, y vamos generando un video en el mismo encuentro. Bien.
Estamos acá y empezábamos con rectas en el plano. Ustedes, en realidad, de rectas en el plano, ya saben mucho. ¿Por qué? Porque ustedes estudiaron la función lineal y la función lineal tiene por gráfico una recta. Lo que vamos a ver ahora es que hay rectas que no son funciones y también las vamos a estudiar. En principio nos quedan afuera solamente las rectas verticales, ¿sí? Que no son funciones y van a ser estudiadas. Y además vamos a ver otras cuestiones referidas a las rectas que no se estudian cuando se las estudia como funciones. Es decir que dentro de lo conocido vamos a ver cosas nuevas y vamos a ampliar un poquito el tema. Ahora vamos a llevar esto a un tamaño considerable. Vamos a mostrar solamente la ventana, así. Entonces, llega Guerrero. Ahí está. Ah, pero esperen porque esto ahora lo voy a dejar así. A ver ahí. Y esto así. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a ver en realidad es que estamos acostumbradas y acostumbrados a hablar de la recta con una ecuación y igual a m por x más b, ¿sí? En donde m es la pendiente, b es la ordenada al origen, y ahora vamos a ver que esta es la forma explícita de una recta que solamente la vamos a encontrar para rectas que no sean verticales y que en realidad hay muchas otras formas de poder definir una recta. ¿En qué nos vamos a fundamentar para poder definir una recta? Que si nosotros conocemos dos puntos distintos, por esos dos puntos distintos pasa una única recta. No pasan ni dos, ni tres, ni cuatro, no, una sola. Entonces, a donde tenemos 3 puntos ya la cosa cambia, porque los vamos tomando 2 a 2 y hacemos pasar una recta. Entonces 3 puntos no nos definen una única recta, aunque en una recta hay infinitos puntos distintos. Esto de considerar una recta definida solamente por 2 puntos distintos es una axiomática. Ustedes a esta altura ya saben encontrarse con una proposición, decir verdadero o falso y justificar. Pero si nos encontramos con un axioma, como es este de que por 2 puntos distintos pasa una recta única, es algo verdadero, pero no se puede justificar. No tiene justificación. Es verdadero y nadie lo va a dudar, porque a donde queremos hacer pasar otra la tenemos que doblar. Y si la doblamos deja de ser recta. Entonces, esas cuestiones, esas consideraciones así, hacen que vayamos ampliando, ¿sí?, nuestro sistema de referencia matemático, ¿sí? Entonces, teniendo 2 puntos, ¿qué podemos definir? Y ahora sabemos que con 2 puntos distintos definimos un vector. Bien, pero este vector sabemos que tiene dirección, que tiene recta de acción. Bien, entonces todas las rectas paralelas a ese vector pueden estar en parte definidas por este vector. Y si a su vez definimos un punto de la recta, ya con toda esta información vamos a poder definir también una recta. Y ahí va a quedar definida en su forma vectorial. A partir de esta forma vectorial, por todo lo que hemos aprendido de vectores, podemos deducir la ecuación paramétrica.
con esta ecuación paramétrica podemos derivar en una ecuación que se llama cartesiana. Con esa ecuación cartesiana podemos derivar en la implícita y en la explícita. La explícita es la que conocemos. Y también podemos derivar en la segmentaria. Miren que de todas las que vamos a ver, solamente una es conocida, pero las otras también son formas de escribir una recta. Después, en este mundo plano, en donde solamente hay un plano, que es el plano XY, en ese mundo vamos a poder ver ángulo entre rectas, vamos a poder ver la posición relativa de un punto respecto de la recta, posiciones relativas entre rectas, distancia de punto a recta, distancia entre puntos, distancia entre rectas. Y con esto poder construir soluciones a diferentes situaciones. Vamos a terminar todo esto viendo los haces. Los haces son conjuntos de infinitas rectas que verifican determinada propiedad. Bien, entonces habíamos hablado de los dos puntos, que con dos puntos formábamos un vector. Y después, con esta información, entonces, definíamos la forma vectorial. En la forma vectorial, acá tenemos un punto, pero en realidad, para poder sumar vectores, tienen que ser vectores. Entonces vamos a hablar de un punto representado por su vector de posición, el vector que tiene ese punto por punto final. Estas son las componentes del director, y este es un parámetro gamma que recorre los reales. El director es el vector que es paralelo a la recta, ¿sí? En este vector, en realidad, podemos tener uno y podemos tener infinitos. ¿Por qué? Porque todos los vectores paralelos a uno que nosotros brindemos como dirección, también pueden ser dirección de la recta. Es decir, que podemos hablar de la misma recta con distintos vectores directores. ¿Qué van a tener en común? Van a ser vectores paralelos. Una vez que nos encontramos con esta forma, ¿sí? Por ejemplo, esta recta, que está acá, es la recta que pasa por el punto 3 menos 9 y que tiene por director al 1 menos 3, al vector 1 menos 3. Entonces ahí nos estamos encontrando con una recta escrita en forma vectorial. Una vez que nosotros tenemos la forma vectorial, acá lo que estamos viendo es una igualdad de vectores. Acá estamos viendo una suma de vectores y acá estamos viendo un numerito que multiplica un vector. Haciendo las cuentas, por ejemplo, multiplicando el numerito por el vector, obtenemos gamma ux, gamma ui, un vector producto. Cuando a este vector le sumamos el otro vector, x sub 0 más gamma ux, esta es una componente, y sub 0 más gamma ui es otra componente. Y ahora tenemos que hablar de igualdad entre vectores. Cuando hablamos de igualdad entre vectores, los dos vectores son de R2, tienen chances de ser iguales. Si fueran de distinto espacio no habría chances. Y x tiene que ser igual a x sub 0 más gamma ux, e y tiene que ser igual a y sub 0 más gamma ui. Entonces, con todo esto se forma lo que es la ecuación paramétrica. X igual a x sub 0 más gamma u sub x, e y igual a y sub 0 más gamma u sub y. Vean que todo lo que hicimos fue operaciones entre vectores, ¿sí? Cosas que ustedes ya conocían. Entonces, decimos que esta es la forma paramétrica. Por ejemplo, esta recta, ¿sí?, tiene esta forma paramétrica, en donde las coordenadas del punto aparecen acá, 3 y menos 9. Y los numeritos que multiplican al parámetro son las componentes del vector director. Una vez que nos encontramos con esto, en la ecuación para x y en la ecuación para y podemos despejar el parámetro.
Entonces, esta es la ecuación para X, esta es la ecuación para Y, y entonces X menos X sub 0 va a ser igual a gamma U sub X. Disculpen, pero están golpeando las manos. Disculpen. A ver, entonces, ¿en dónde habíamos quedado? Nos encontramos con que esta es la forma para X, esta es la forma para Y. Entonces, ahora, X menos X sub 0 va a ser igual a gamma U sub X, Y menos Y sub 0 va a ser igual a gamma U sub Y. Voy a dividir por U sub X, voy a dividir por U sub Y, despejo gamma en ambos, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando nos encontramos con esto, podemos decir que gamma es igual a gamma. Y de esta manera, entonces, X menos X sub 0 es igual a U sub X, dividido U sub X va a ser igual a Y menos Y sub 0 dividido U sub Y. Y así nos encontramos entonces con la ecuación cartesiana de la recta. Bien, por ejemplo, con la recta que nosotros venimos haciendo los ejemplos, obtenemos que X menos 3 entre 1, porque 1 es el U sub X, lo que pasa que no lo escribimos, es igual a I más 9 entre menos 3. ¿Y por qué I más 9? Porque restamos menos 9. Y menos 3 que era la otra componente. Entonces, de esta manera, ¿sí? Lo que podemos ver es que... vamos teniendo distintas ecuaciones para una misma recta, ¿sí? Esto puede ser algo nuevo. ¿Por qué? Porque no dejamos de hablar de la misma recta, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguir haciendo cuentas con la forma cartesiana.
Esta es la forma que obtuvimos recién, ¿sí? Con esa forma lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿sí? Por u sub i y por u sub x, de manera de que no nos queden denominadores, nos quedan solamente factores en el numerador, digamos, ¿sí? Distribuimos, cosa que ya conocemos de hace tiempo, y después lo que vamos a hacer es igualar a 0. Cuando igualamos a 0, vean que queda la componente en i del director, esa componente en i del vector director que aparece multiplicando a x. Y esta otra componente que aparece multiplicando a y, que es la opuesta de la componente en x. Entonces, y después, bueno, todo una cuenta que son todos numeritos, porque el x0 y el y sub 0 es el punto, el u sub x y el u sub y, que son componentes del vector, es decir, que con todo eso generamos un número, una constante, ¿sí? Bien. Y de esta manera, entonces, llegamos a la forma implícita de la recta. No es menor el dato de que el número que multiplica a x es u sub i y el número que multiplica a y es menos u sub x. Porque justamente con esos numeritos lo que se forman son las componentes de un vectorcito que es perpendicular a la recta y recibe el nombre de vector normal. Entonces, acá tenemos la forma implícita. Y acá lo que vamos a ver es que a la b lo multiplicamos por u sub x, u sub y, que son las componentes del director. Entonces, el AB, que es u sub i menos u sub x por u sub x, u sub y, suman 0. Y cuando un producto escalar es igual a 0, quiere decir que los vectores, siempre que sean no nulos, son perpendiculares. Y ahí se verifica que entonces en toda recta voy a tener información de director y de normal según la ecuación con la que tenga información de esa recta. Bien. Ahora, por ejemplo, para esta recta que estábamos viendo, la forma es y más 3 por x igual a 0. Esa es la ecuación implícita. Bien. Para poder hablar de la forma segmentaria, vamos a necesitar... vamos primero a la explícita. Entonces, vamos a despejar y, ¿sí? De la forma implícita, sumando miembro a miembro, multiplicando miembro a miembro, y de esta manera obtenemos la más conocida de todas, que es la explícita. Pero también partiendo de la implícita, nos podemos encontrar con una última forma de ecuación de una recta, pero para poder escribir a una recta de esta forma, de la ecuación implícita, A tiene que ser distinto de 0, B tiene que ser distinto de 0 y C tiene que ser distinto de 0. Es decir que la recta no tiene que ser vertical, la recta no tiene que ser horizontal y la recta no tiene que pasar por el origen. Si una recta verifica esas tres cosas, vamos a poder hablar de la recta en su forma segmentaria. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar la forma
implícita, ¿sí? Restamos C, multiplicamos por 1 entre menos C, entonces igualamos a 1, y ahora lo que hacemos es A entre menos C, lo vamos a escribir dividiendo a X. Entonces nos queda X dividido menos C entre A. Esto genera dudas. Una de las maneras de poder sacarnos la duda es dividir. Si a X lo dividimos entre menos C entre A, quiere decir que a X lo multiplicamos por A entre menos C, o por menos A entre C. Por lo que la división de fracciones hace que multipliquemos por la inversa de la segunda. Entonces, de esa manera nos convencemos de que X tiene que quedar dividido menos C entre A, que lo vamos a llamar A minúscula, que Y tiene que quedar dividido por menos C entre B, que lo vamos a llamar B minúscula, y esta va a ser la forma segmentaria de la recta. ¿Qué informa la forma segmentaria? Que la recta intersecta al eje X en A0 y que la recta intersecta al eje Y en 0B. Entonces, con la ecuación segmentaria de la recta, vamos a tener esa información, ¿sí? La ecuación segmentaria es una de las que son totalmente nuevas, muy probablemente. Bien. ¿Qué ocurre cuando tenemos que hablar de ángulo entre rectas? Si nosotros observamos un par de rectas, está pendiente, acá. A ver, esperen que vamos a agrandar este dibujito. Si nosotros observamos este par de rectas, a ver. Lo que podemos decir es que entre estas cuatro rectas se forma acá un ángulo, acá otro ángulo, acá un tercer ángulo y acá un cuarto ángulo. De estos ángulos, ¿qué sabemos? Este ángulo y este ángulo son congruentes por ser opuestos por el vértice. Este ángulo y este ángulo también son congruentes por la misma razón. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que cuando hablamos de ángulo entre rectas, podemos estar hablando de conceptos ambiguos. Para sacar la ambigüedad, lo que vamos a hacer es considerar el menor de todos, ¿sí? Entonces, se forman dos ángulos, ¿sí? Cuatro ángulos iguales 2 a 2, y a su vez vamos a considerar el menor como el ángulo entre rectas. Por esta razón, la fórmula de ángulo entre rectas es muy similar, idéntica a la de ángulo entre vectores, solamente que en el numerador se agrega un valor absoluto. Ese es el cambio o la diferencia que hay entre ángulo entre rectas y ángulo entre vectores. Porque vamos a utilizar los directores o los normales, ¿sí? Podemos utilizar los dos directores o los dos normales. No podemos hacer director y normal. Pero teniendo en cuenta los dos directores o los dos normales, lo que vamos a hacer es en el numerador agregar un valor absoluto. Miren, si nosotros utilizamos solamente la fórmula entre ángulos, para esto ustedes tienen que estar convencidos de que el vector 1, 0 es paralelo al vector menos 1, 0. ¿Están de acuerdo con esto? ¿No? ¿No están de acuerdo? No entendí la...
que el vector 1, 0 es paralelo al vector menos 1, 0. Si al 1, 0 lo multiplico por menos 1, genero el menos 1, 0. Sí, son paralelos, son de igual dirección, Muy bien, pero son opuestos en sentido. muy bien. Entonces, si nosotros hablamos de una recta de director 1, 0, también podríamos decir que el menos 1, 0 es director de esa recta, porque son vectores paralelos. Y la recta no tiene sentido. La recta solamente tiene dirección. Entonces, como este vector y este son paralelos, los dos podrían ser directores de una recta. Supongamos que la segunda recta tiene director 1, 1. Entonces, si encontramos el ángulo entre el 1, 0 y el 1, 1, estaríamos hablando del ángulo entre dos directores. Dos directores de dos rectas distintas. Y obtendríamos que ese ángulo es de pi cuartos, es decir, de 45 grados. Ahora, si en vez de utilizar el director 1, 0, utilizamos el director menos 1, 0, lo que ocurriría es que obtendríamos como ángulo entre vectores el ángulo de 3 cuartos pi, que es el ángulo de 135 grados. Pero, entonces, para no hablar de ángulos distintos que suman un llano, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre dos ángulos de estos formamos un ángulo de 180 grados. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, ¿qué pasa si ponemos valor absoluto acá? Obtenemos el de pi cuartos radianes. ¿Qué pasa si ponemos valor absoluto acá? También obtenemos el de pi cuartos radianes. Entonces, con ese valor absoluto lo que hacemos es que siempre nos dé por información el menor ángulo. Y vamos a decir entonces que ese es el que vamos a definir como ángulo entre rectas. En este grafiquito se ve que suman un llano. ¿Ven? Este sería el de pi cuartos. Y este, el de 3 cuartos pi. Cuando los sumamos, son suplementarios. Si hubiéramos sumado este y este, son los mismos ángulos y también son suplementarios. Entonces, de esta manera, ¿qué hace? Definimos ángulo entre rectas. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? A ver que yo la última clase a ustedes no les di jueguito. Esperen que voy a buscar. Vamos a hacer un jueguito y después vamos a seguir con el resto. Esperen que... Creo que el jueguito yo se los dejé en la planilla de ustedes esta vez. A ver. Así se despiertan un poco. Porque recién pregunté algo y me pareció que estaban medio dormidos.
ver. Esperen que esto cambió el entorno. Ahí encontré el chat, ¿eh? ¡Ah! A ver, ahí va. Vamos a jugar un poquito.
Entonces, una recta queda exactamente definida por 3 puntos distintos. Falso. Muy bien. Necesitamos solamente 2 puntos distintos para definir una recta. Si una recta tiene director 9, 10 y una segunda recta tiene director menos 18, menos 20, las rectas son paralelas. Verdadero, porque si al 9, 10 lo multiplico por menos 2, obtengo el menos 18 menos 20 y es una forma de obtener vectores paralelos. Si una recta tiene director 9, 10 y una segunda recta tiene director menos 18 menos 20, las rectas son perpendiculares. Esto es falso porque 9 por menos 18 más 10 por menos 20 es distinto de 0. Entonces, si los vectores no son perpendiculares, las rectas no son perpendiculares. Si una recta... Si el producto escalar de dos normales es 0, las rectas son perpendiculares. Si el producto escalar de dos normales es 0, quiere decir que los normales son perpendiculares. Entonces las rectas son perpendiculares. Verdadero. Muy bien. Dos rectas son coincidentes si tienen directores paralelos y un punto de una recta pertenece a la segunda recta. Muy bien, ¿por qué esto es verdadero? Porque si yo tengo por acá una recta y por acá otra recta, ¿sí? Son paralelas, ¿bien? Tienen directores paralelos, pero si agarro un punto de esta, no verifica la ecuación de esta. Y si agarro un punto de esta, no verifica la ecuación de esta. Pero si agarro un punto de esta y verifica la ecuación de esta, por tener la misma dirección, no queda otra de que sean la misma recta. Muy bien, esto es verdadero. Para hallar la distancia de un punto a una recta, trazo la perpendicular a una recta. Supónganse que es de este punto a esta recta. Trazo la perpendicular a la recta que pasa por el punto y encuentro la distancia entre los dos puntos, en el de intersección y este. ¿En qué está fundamentado este enunciado? En que la distancia siempre, como la altura, se considera sobre una perpendicular. Verdadero. Muy bien. Y después la parte de encuesta. ¿Les han gustado las quizzes? Me alegro mucho. ¿Habían estudiado antes con quizzes? Algunos sí, otros no. Miren, dice que la experiencia les sirvió para darse cuenta si prestas atención. Mira vos. Bueno, una buena experiencia, lol. Ay, qué lindo. Bueno, me alegro mucho, gente. Entonces, Profe, ¿vamos a jugar otro? hoy no. Sí, esperen, porque yo creo que ustedes hay uno que no jugaron, que es este. Miren, pueden jugar este. Ahí está. Ese es de la clase pasada, de la semana pasada.
Bueno, entonces, dice, considerando la base contenida en el plano XY, que es el plano Z igual a 0 y que es el plano que aparece pintado en gris siempre en el GeoGebra, hagamos lo que hagamos, cuando vamos al GeoGebra 3D aparece un plano gris. Este es el Z igual a 0 o plano XY. Entonces dice que consideremos como base la que está apoyada en ese plano. Dice que la arista que genera volumen es perpendicular a la base. Esta arista, que es la tercera arista que no pertenece a la base y que es la que genera volumen, no es perpendicular a la base. Esto de que esta tercera arista no sea perpendicular a la base es lo más frecuente en el tipo de paralelepípedos que nosotros estudiamos. La altura es perpendicular a la base. Sí, eso es verdadero. La altura sí. La proyección de la arista que genera volumen en la dirección del producto vectorial de las otras dos aristas es perpendicular a la base. Sí, ay, perdón. Porque el producto vectorial de dos vectores es perpendicular a ambos. Entonces, ese producto vectorial va a ser perpendicular a la base. El producto vectorial de las aristas de la base es perpendicular a la base. Esto es verdadero. Muy bien. Las aristas de una base del paralelepípedo de la imagen son 1, 2, 0 y menos 2, 2, 0. Este vectorcito y este otro. Escribir el área de esa base solamente numeritos, sin símbolos ni espacios. Para poder responder esto, lo que nosotros tenemos que hacer es el producto vectorial, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio, lo que vamos a tener que resolver es, esperen que cambio lo que les estoy presentando. Nos vamos a un pizarrón. Entonces, lo que vamos a ver, ¿quién es? Pasá, Lu, estoy dando clases. Esperen que me quedó un... Sí, mi amor, ahí voy. Entonces, tendríamos que poder resolver el producto vectorial y a ese producto vectorial encontrarle la longitud módulo norma, ¿sí? Y de esta manera obtendríamos el volumen. Para esto, entonces, vamos a resolver el producto vectorial.
vamos a necesitar un determinante de orden 3. Recuerdan que lo vimos tranquilos, con detalle. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen el contenido de determinantes. Entonces será algo totalmente nuevo. Entonces, I, J, K, y ahora vamos a ver la información, acá está. Era el uno, acá el primer vector, 1, 2, 0, acá el segundo vector, menos 2, 2, 0, y para resolver este producto vectorial entonces decíamos I por 0 menos 0 menos J por 0 menos 0 más el versor K por 2 más 4. Entonces, este vectorcito es igual a 6 por K. A ese vectorcito le tienen que encontrar el módulo. Entonces, ese vectorcito, si no lo escribimos con I, J y K, ¿cómo lo escribimos? Como el 0, 0, 6. Y el módulo de ese vectorcito es la raíz de la componente en X elevada a la 2. 0 a la 2. Más la componente en Y elevada a la 2. 0 a la 2. Más la componente en Z elevada a la 2. 6 a la 2. 0 más 0 más 36 son 36. Raíz de 36 es igual a 6. Entonces, lo que sabemos es que el área del paralelogramo que forman estos dos vectorcitos es de 6 unidades de área. Recién ahora me di cuenta de eso. Bueno, es uno de los, ¿cómo es que se llama? Es una de las aplicaciones de los vectores. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estudiamos el paralelepípedo, todas las caras son paralelogramos. Las caras son iguales 2 a 2, ¿sí? Por ejemplo, en ese teníamos la cara del que está apoyada en el z igual a 0 y la cara, la tapita de arriba, que son dos paralelogramos congruentes. Entonces, a donde encontramos el área de uno, encontramos el área del otro. Y así, en un paralelepípedo tenemos 3 posibles áreas distintas, 3 paralelogramos distintos, o posiblemente distintos, porque en el cubo, por ejemplo, los paralelogramos son de lados iguales y las 6 caras son iguales. Pero es un paralelepípedo muy particular. Bueno. Ahora, entonces,
vamos a seguir viendo esto. Bien, ¿qué ocurre? Ahí, sí, tenemos un paralelogramo en la base, el mismo paralelogramo de tapita, un paralelogramo acá adelante, el mismo paralelogramo atrás, un paralelogramo acá al costado, el mismo paralelogramo de este otro costado, ¿sí? Si nosotros miramos el paralelogramo que está en la base, es un paralelogramo. Y nosotras y nosotros formábamos un paralelogramo para hablar de suma de vectores y de resta de vectores. Entonces, si esta arista es el 1, 2, 0, la otra arista es el menos 2, 2, 0, sumándolos formamos la diagonal del paralelogramo. Por esa razón este es verdadero y los demás no. El arcocoseno de 2 dividido raíz de 5 raíz de 8 es el ángulo entre el 1, 2, 0 y el menos 2, 2, 0. Arriba va el producto escalar. Menos 2 más 4 más 0, 2. O sea que el numerador ya coincide. Y abajo se divide por los módulos. El módulo de este es raíz de 5, porque es raíz de 1 más 4. El módulo de este es raíz de 8, porque es raíz de 4 más 4. Entonces el argumento para el arcocoseno es el que corresponde a el ángulo entre estos dos vectores. Por esa razón, este es verdadero. Y por último, dice, si el ángulo entre el 1, 2, 0 y el menos 2, 2, 0 es gamma, entonces el área del paralelogramo que forman el 1, 2, 0 y el menos 2, 2, 0 es módulo del 1, 2, 0 por módulo del menos 2, 2, 0 por coseno de gamma. Y es falso, porque el módulo del producto vectorial es igual al módulo de un vector por el módulo del otro por el seno de gamma, no por el coseno de gamma. Así que muy bien que respondieron falso. Bueno. Vienen estudiando. Indiscutiblemente. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir con lo que estábamos viendo de rectas en el plano. Esperen que hice un... A ver, esto es... A ver, esperen que me quedó un pizarrón. Ahí está. Entonces. No, no es esto. Esto es una ventana, no es una pestaña. Esperen que... Ahí está. Entonces, cuando nos encontramos con posiciones relativas, ¿sí? Lo primero que hablábamos era la posición de un punto respecto de una recta, ¿sí? Un punto puede pertenecer a una recta o un punto no puede pertenecer a una recta. De esa manera podemos evaluar, ¿sí? Un punto respecto de una recta. Pero lo que podemos hacer también es evaluar las posiciones relativas entre rectas, ¿sí? En el plano no son muchas, son más en el espacio. En el plano, las rectas pueden ser paralelas. A partir de esto, coincidentes o no coincidentes. Si no, las rectas son incidentes en un punto, ¿sí? Y no hay más. En el espacio hay algunas consideraciones más. Lo que ocurre es que cuando tenemos rectas paralelas coincidentes, sabemos que los dos directores son paralelos,
Y además, si un punto pertenece a una, pertenece también a la otra. Podemos decir que todo punto de una pertenece a la otra. También podemos decir que los sistemas son, el sistema que se forma con las ecuaciones de estas dos rectas es compatible indeterminado, ¿sí? Y así podemos evaluar distintas cuestiones para saber que dos rectas son coincidentes. Si las rectas no son coincidentes, pero son paralelas, lo que ocurre es que ningún punto de una de las rectas va a pertenecer a la otra, aunque los directores son paralelos, ¿sí? Y cuando resolvemos el sistema es incompatible, ¿bien? Entonces, bueno, ¿qué otra consideración podemos tener? Así como hablamos de directores paralelos, podemos hablar de normales paralelos, ¿sí? Cuando las rectas son incidentes en un punto, si resolvemos el sistema, ese sistema es compatible determinado. ¿Por qué? Porque un único punto de una recta pertenece también a la otra. Si lo evaluamos mediante directores, los directores no son paralelos, los normales tampoco, ¿sí? Bien, cuando tenemos que intersectar rectas, las podemos intersectar, estén escritas de la forma que estén escritas. Por ejemplo, esta recta está escrita en forma paramétrica vectorial y esta también. Si nosotros igualamos x con x e y con y, se forma un sistema en gamma lambda. Obtenemos un valor para el parámetro gamma, obtenemos un valor para el parámetro lambda, y de esta manera lo que hacemos es resolver después para poder encontrar x e y, que son las coordenadas del punto, ¿sí? Si fuera que son incidentes en un punto. Ahora, si los directores son paralelos, ¿qué nos puede pasar? Que encontremos infinitas gamas, infinitas lambdas, o que no encontremos ninguna gama y ninguna lambda. Ahora, un caso particular de rectas incidentes es cuando son perpendiculares. Pero no siempre que son incidentes son perpendiculares, ¿sí? Pueden incidir en un punto sin formar cuatro rectos. Entonces, de esta manera, podemos intersectar más de dos rectas, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos tres intersectadas. Son las tres incidentes en un punto. Y ahora lo que vamos a ver son distintas consideraciones que nos garantizan perpendicularidad, ¿sí? Esto es a modo de teorema resumen. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos uno de los ítems, podemos asegurar todos los demás. Lo que nos dice es que dos rectas van a ser perpendiculares si sus directores son perpendiculares, o si sus normales son perpendiculares, o si d1 punto d2 es igual a 0, o si n punto n2 es igual a 0. No van a ser perpendiculares cuando sus directores no son perpendiculares. No van a ser perpendiculares cuando sus normales no sean perpendiculares. Es decir, que si yo hago la multiplicación escalar, el producto punto va a ser distinto de 0. En ambos casos, ¿sí? Habíamos hablado de que una posición relativa era la de paralelismo, ¿sí? Dos rectas son paralelas si sus directores son paralelos, o si un director es igual a k por el segundo director con k distinto de 0, o si sus normales son paralelos, o si un normal es igual a k por el otro normal con k distinto de 0, o si A1 es a A2 como B1 es a B2, es decir, las componentes de sus normales son proporcionales.
O si U1X es a U2X, como U1Y es igual a U2Y. Es decir, que las componentes de sus directores son proporcionales. También van a ser paralelas si son proporcionales los valores en los que intersectan a los ejes, es decir, el A y el B de la ecuación segmentaria. Van a ser paralelas cuando el sistema que se forma con sus ecuaciones explícitas o con sus ecuaciones implícitas es compatible indeterminado o incompatible. Van a ser paralelas cuando esa matriz sea no inversible o cuando el determinante de esa matriz sea nulo. Y lo más conocido es que van a ser paralelas cuando sus pendientes sean iguales o ambas sean verticales. Es decir, que tenemos muchas formas de poder evaluar si dos rectas son paralelas. Además, con algunas consideraciones más, podemos saber si son paralelas coincidentes. Dos rectas son perpendiculares cuando sus normales son perpendiculares, cuando sus directores son perpendiculares, cuando la multiplicación punto entre los dos directores tiene producto escalar cero, cuando la multiplicación punto entre sus normales tiene producto escalar cero, cuando entre las componentes, cuando las componentes de sus normales se relacionan inversamente. Entonces, A1 es A2, como menos B2 es a B1. U1X es a U2X, como menos U2Y es a U1Y. Cuando se relacionan también inversa y opuestamente los valores en los que intersectan a los ejes. Cuando este determinante es no nulo, M1 y M2 son las pendientes, y a su vez ese determinante es igual a 1 entre M2 menos M2. O, lo que muy probablemente ustedes ya sepan, que es cuando sus pendientes son opuestas e inversas. Pero cuando hablamos de esto tenemos que recordar siempre que mediante la pendiente no podemos hablar de las rectas verticales, entonces tenemos que decir que una sea vertical y la otra horizontal. También de esa manera hablamos de rectas perpendiculares. O que el ángulo entre las dos rectas es de 90 grados o de pi medio radiano. Con todos estos criterios, lo que podemos hacer entonces es evaluar posiciones relativas entre rectas. Ahora nos tenemos que centrar en cómo encontrar la distancia de un punto a una recta. Supongamos que tenemos la recta que pasa por los puntos A y B. A ver, esperen que voy a ampliar un poquito para... Miren, supongamos que esta recta, ¿sí? El C es un punto que no pertenece a la recta. Si C fuera un punto que pertenece a la recta, la distancia del punto a la recta es igual a 0. Pero como este punto no es un punto que pertenece a la recta, lo que vamos a hacer es construir un vectorcito B con un punto de la recta, a gusto, y el punto al que le queremos encontrar la distancia. Entonces, de esta recta conocemos el director. Si nosotros conocemos el director, por estar en el plano, vamos a poder construir un normal, que es A. Y entonces vamos a poder proyectar este vectorcito B en esta dirección perpendicular, de manera de, con esa proyección,
el módulo de esa proyección o la longitud de esa proyección, encontrar la distancia del punto a la recta. Y ahí me agarró circulitis, diría un profesor mío. El módulo de esa proyección se escribe de esta manera, según la fórmula de proyección que vimos en vectores, y termina siendo la ecuación implícita de la recta evaluada en x, y, que son las coordenadas del punto C, dividido el módulo del normal de la recta, que es de componentes AB, porque en la implícita ustedes se acuerdan que aparecían las componentes del normal. Entonces, así encontramos la distancia de un punto a una recta. Ustedes igual ya tenían vista una por construcción. ¿Por qué? Porque me habían dicho que se podía construyendo la perpendicular. Y es posible. Además de esa forma, está esta fórmula. Por ejemplo, la distancia a la recta x igual a 0, que es el eje Y, del punto C, 2, 4, que es ese, lo vamos a encontrar utilizando el punto A perteneciente a la recta, que es el origen, construyendo entonces el vectorcito que va de A a C, que es el vector B, 2, 4. ¿Sí? Cuando buscamos el módulo de la proyección, esto no es la proyección sola, esperen, es el módulo. Cuando buscamos el módulo de esa proyección, delimitadores acá. Ahí está. Cuando encontramos el módulo de esa proyección, lo que hacemos es entonces el valor absoluto de la multiplicación punto entre el normal y el vectorcito que construí, dividido el módulo del normal. Cuando hacemos esa cuenta, obtenemos que la distancia es 2 unidades. Perdón. Ustedes pueden decir qué burdo que es ese ejemplo. Pero la cuestión es que es inmediato visualizar que si proyectamos ese vector en la dirección perpendicular, que es la del eje X, obtenemos una distancia de 2 unidades. A veces, poder hacer cuentas sobre lo evidente es difícil, ¿sí? Pero el tema es entonces que lo que vamos a ver es de manera inmediata las 2 unidades que aparecen ahí, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe, ninguna por mi parte. ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Sigo? Bueno. ¿Dejé de compartir pantalla? No, profe, todavía se ve. Ah, buenísimo. Entonces. ¿Qué son los haces de rectas? Los haces de rectas son conjuntos de infinitas rectas. Por ejemplo, ahí estamos viendo infinitas paralelas. Todas pertenecen a un haz. Unas que tiene igual pendiente, unas que tiene directores paralelos, ¿sí? Entonces, llenamos el plano de rectas que todas tienen determinada propiedad en común. Ahí tenemos el haz pom-pom, que es el haz de rectas
que pasan por un punto. ¿Qué tienen en común? Un punto, nada más. Entonces ahí se forma un conjunto de infinitas rectas que también cubren el plano. Y este es un haz de tangentes. Entonces, hay definido una circunferencia y las infinitas rectas que intersectan a la circunferencia en un solo puntito, ¿sí?, son las que forman el haz. Ese haz no cubre el plano, porque el interior de la circunferencia no queda cubierto, ¿sí? Es como que queda el plano con un agujerito. Esto es un ejemplo. Ahí hay otra. Esta quizzes es distinta, ¿sí? Esa es la del libro. A ver. No duden en recurrir a esos videos porque ahí puede ser que encuentren las cosas con más detalle. Bien, ahora, muchas de las cuestiones que nosotras y nosotros vimos recién van a permanecer, ¿sí? Otras cuestiones van a cambiar un poquito y otras van a ser muy distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en el plano, nadie duda que la dirección perpendicular es una. Pero cuando nos vamos al espacio, si esta es una dirección rectilínea, esta dirección es perpendicular, esta también, esta también, esta también. Entonces, la dirección perpendicular en el espacio ya no es única para una recta. Pero si hablamos de un plano, la dirección perpendicular sí va a ser única. A ver si por ahí hay un plano. Por ejemplo, supongamos que hablamos de un plano, podemos decir que en este plano está este vector, esto lo escribe, están esos dos vectores. Entonces, cuando nosotros hacemos el producto vectorial, obtenemos una dirección. Si lo hacemos en este sentido, obtenemos este. Si lo hacemos en este sentido, obtenemos este. Pero la dirección perpendicular es única. Es decir, que sí vamos a poder hablar de un plano con una dirección perpendicular. Pero antes hablábamos de una recta con una dirección perpendicular. Entonces hay cosas que van cambiando. Es como que de golpe y porrazo, todo lo que aprendimos en el plano puede ser tan estable como algo estable o inestable. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que poder diferenciar. Cuando nosotras y nosotros podemos captar las diferencias, ayudamos a nuestras memorias, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el cerebro, ante las diferencias, aprende. Es como que le captamos la atención, ¿sí? Entonces, vean ustedes de poder estudiar con las diferencias. Este tema se presta para esto. Entonces, tenemos que evaluar más entes. ¿Por qué? Porque en el plano tenemos un único plano, pero en el espacio tenemos infinitos planos,
¿sí? Entonces, si pensamos ahora en posiciones relativas, vamos a tener posición relativa de un punto respecto de una recta, de un punto respecto de un plano, de las rectas entre sí, de los planos entre sí, de las rectas respecto de los planos, y ahí es como que se empieza a ampliar todo lo que tenemos que estudiar, ¿sí? Hablábamos de distancias en el plano. Ahora en el espacio vamos a hablar de distancia entre puntos, de distancia de punto a recta, de distancia de punto a plano, de distancia entre rectas, de distancia entre planos, de distancia de recta a plano, ¿sí? Hablábamos de ángulo entre rectas en el plano. Ahora vamos a tener ángulo entre rectas, ángulo entre planos, ángulo entre recta y plano. Es decir que la variedad de lo que vamos a tener que estudiar se amplía. ¿Y qué otra cuestión vamos a tener que poder apreciar? Que vamos como con estas sucesivas ampliaciones pudiendo llegar a lo que veíamos entre un anticlinal. Hay esos conceptos cuando veíamos buzamiento, ¿sí? Empiezan a aparecer ángulo entre planos, ángulo entre recta y planos, que era todo lo que habíamos visto cuando empezamos a estudiar vectores que podía ser aplicado. Es decir que no de gusto vamos estudiando más profundamente todas estas cuestiones. Bien. Y en este espacio aparecen los planos. Cuando aparecen los planos, ¿sí? Tenemos que ver distintas cuestiones en las que esto va cambiando. Por ejemplo, si tenemos 3 puntos distintos, no dudábamos que no nos definían una única recta. Pero 3 puntos distintos que no estén alineados son 3 puntos que nos van a definir un único plano. Con estos 3 puntos, ¿qué podemos hacer? Podemos construir 2 vectores. Con estos 2 vectores, ¿qué podemos hacer? Un producto vectorial. Entonces, a partir de estos 3 puntos distintos que nos definen un plano, vamos a tener 2 vectores directores o un vector normal. Entonces, teniendo las direcciones y un punto, lo que vamos a hacer es poder definir un plano. Pero con estos distintos entes geométricos, entonces vamos a poder definir las distintas ecuaciones de un plano. En la recta en el plano habíamos empezado con la ecuación vectorial. ¿Hay ecuación vectorial del plano? Sí. ¿Hay ecuación implícita del plano? Sí. ¿Hay ecuación explícita del plano? No. ¿Hay ecuación cartesiana del plano? No. ¿Hay ecuación segmentaria del plano? Sí. Entonces, habíamos dicho que para hablar de un plano podíamos utilizar un normal. Entonces vamos a decir que los puntos de componentes X, Y, Z van a pertenecer al plano si forman con un punto definido determinado Q un vectorcito que tenga producto escalar 0 con el normal. Entonces, ¿qué tenemos determinado? El punto y el normal. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la ecuación del plano que pasa por el punto A de coordenadas 2, 1, 3 y tiene por normal al vector 4, 2, 1, vamos a generar el vector, a este lo vamos a llamar Q para que se vea con lo anterior. Vamos a generar el vector PQ, le vamos a hacer multiplicación punto por el normal n,
Entonces, vamos a decir que todos los vectorcitos perpendiculares a ese normal van a ser los puntos del plano. Entonces decimos que ese producto escalar tiene que ser igual a 0. Pero sabemos hacer multiplicación escalar entre vectores. Entonces a x menos 2 lo multiplico por 4, a y menos 1 lo multiplico por 2, a z menos 3 lo multiplico por 1. Entonces después distribuyo 4x menos 8, 2y menos 2, z menos 3 y dejo todas las variables, digamos, 4 por x más 2 por y más z, y a todos los numeritos los sumo, los resto, hago toda la cuenta, y queda 4x más 2y menos z menos 13 igual a 0. Esa es la ecuación implícita de un plano. En esa ecuación, ¿qué es lo que aparece inmediatamente? Las componentes del normal. 4, 2, 1, multiplicando a x, y y z respectivamente. Ahora, ¿qué ocurre cuando queremos encontrar la ecuación vectorial? Para la ecuación vectorial de un plano vamos a necesitar los dos directores, ¿sí? Los dos vectorcitos que se formaban con los 3 puntos distintos. Entonces, a un director lo multiplicamos por un parámetro, a otro director lo multiplicamos por otro parámetro y le sumamos el vector de posición de un punto. Y de esta manera tenemos la ecuación vectorial de un plano. A ver si por acá hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, para este plano π sub a, sabemos que pasa por el punto 2, 1, 3, que un vector paralelo al plano es el 2, 0, menos 8, y que otro vector paralelo al plano es el 2, menos 1, menos 6. Entonces, dos directores no paralelos entre sí y un punto. Cuando hablamos de la ecuación segmentaria de un plano, tenemos que hablar de un plano que no sea paralelo a los ejes, que no pase por el origen. De esta manera, decimos algebraicamente que A, B, C y D sean distintos de 0. ¿Quiénes son A, B, C y D? Los coeficientes de x, y, z y el término constante en la ecuación implícita. Por ejemplo, en este plano, ¿sí?, puedo sumar 13 de los dos lados. Puedo multiplicar por un treceavo porque 13 es distinto de 0. Y ahí vemos por qué uno tiene que ser distinto de 0. Y después podemos hacer ese artilugio de la división de fracciones y por esto vemos por qué A, que es 4, B, que es 2 y C, que es 1, tienen que ser distintos de 0. En la ecuación segmentaria del plano, ¿quiénes aparecen? Las intersecciones del plano con los ejes coordenados. A partir de la ecuación vectorial podemos escribir la ecuación paramétrica. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un director de componentes b sub x, b sub y, b sub z y un segundo director de componentes u sub x, u sub y, u sub z. ¿Sí? Entonces, definimos a x, y y z paramétricamente. También es posible. Por ejemplo, habíamos hablado de un plano que pasaba por el punto 2, 1, 3, tenía un director 2, 0, menos 8 y un segundo director 2, menos 1, menos 6. Si multiplicamos 2, 0, menos 8 por gamma, obtenemos un vector producto. Si multiplicamos 2 menos 1 menos 6 por mu,
obtenemos un segundo vector producto. Sumando los 3 vectores, obtenemos este vector. Y por igualdad entre vectores, X va a ser igual a 2 más 2 gamma más 2 mu. Y va a ser igual a 1 menos mu. Z va a ser igual a 3 menos 8 gamma menos 6 mu. Con gamma que recorre los reales y mu que recorre los reales. Ahora que sabemos ecuaciones entre planos, ¿los vamos a poder intersectar? Sí. Pero antes de contarles cómo los vamos a intersectar, les quiero preguntar si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Ya estamos bien por hoy? ¿Es mucho? Profe, yo le iba a preguntar, ¿las siguientes guías van a ser sobre esto? Sí, sí, son los temas siguientes. Exactamente, son los temas siguientes. ¿Cómo vamos? ¿Dejamos acá o sigo? ¿Cómo prefieren? No, parece que es mucho por hoy. A ver. Yo no me doy cuenta por ahí. A ver. Vamos a... uy, esperen que se me trabó el mouse. Vamos a parar la grabación, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a dejar hasta acá. Yo me voy despidiendo y vamos a conversar un poquito acerca de estas cosas.